El día de hoy vamos a comparar el músculo estriado-esquelético y el músculo liso, notando sus diferencias en la inervación y cómo se comunican con el nervio. En el músculo estriado-esquelético, cada fibra recibe una inervación somática directa en la placa neuromuscular. Ahí libera acetilcolina, genera un potencial de acción en el músculo que va a permitir generar la contracción. Este tipo de sinapsis vamos a ver que es siempre excitatoria y es muy precisa. Ahora, ya hablando del músculo liso, vamos a ver que la inervación de él ya no va a ser somática, sino que va a pasar a ser autónoma y un poco difusa. Vamos a ver que aquí ya no va a existir la placa neuromuscular, sino que aquí va a existir unas varicosidades o unos abultamientos en el axón de las neuronas que van a permitir liberar el neurotransmisor, que puede ser acetilcolina o noradrenalina. Y vamos a ver que aquí se libera el neurotransmisor para posteriormente difundirse entre todas las células que conformen el músculo liso. El músculo esquelético vamos a ver que tendrá en cada fibra muscular filamentos de actina y filamentos de miosina, los cuales se van a encontrar organizados en sarcómeros, siendo esta la unidad contráctil del músculo. Vamos a ver que al microscopio esta organización repetitiva es lo que permite generar un aspecto de unas bandas negras y unas bandas blancas, y esto es por lo cual se le denomina un músculo estriado. En cambio, en el músculo liso vamos a ver que no tendremos sarcómeros organizados repetitivamente, aunque sí tengamos filamentos de actina y de miosina, estos no van a estar dispuestos de forma regular, por lo cual cuando uno observa el tejido al microscopio va a haber un tejido liso. ¿Por qué? Porque no se van a observar la formación de bandas blancas ni de bandas negras. Vamos a ver que en el músculo liso no van a existir las líneas Z, sino que van a existir los cuerpos densos. Los cuerpos densos van a permitir que la actina se fije a ellos para realizar una contracción en distintas direcciones. Las caveolas vamos a ver que existen en el músculo liso y van a ser pequeñas invaginaciones de la membrana celular, lo cual va a cumplir una función similar a los túbulos transversos que encontramos en el músculo esquelético, debido a que el músculo liso no va a tener de ellos, es decir, que va a permitir el paso de los iones de calcio desde el líquido extracelular hacia el interior de la célula. Por el contrario, en el músculo estriado vamos a ver que los túbulos transversos van a cumplir una función que va a ser propagar el potencial de acción hacia el interior de la fibra muscular y posteriormente activan los receptores para abrir el retículo sarcoplásmico. Inicialmente se va a activar el receptor de AHP, luego el receptor de rianodina y permite la liberación desde el retículo sarcoplásmico a los iones de calcio. Vamos a ver que todo este sistema complejo y organizado no se va a encontrar presente en el músculo liso. Como mencioné anteriormente, los filamentos de actina y de miosina en el músculo liso no se van a encontrar organizados o dispuestos a manera de sarcómeros, sino que en el músculo liso existirá una estructura conocida como los cuerpos densos, que se va a encontrar en el interior de la célula y distribuida a lo largo de la membrana celular. Y a estos cuerpos densos es donde vamos a comenzar a fijar la actina. La actina, al estar fijada aquí, va a generar una especie de red. Vamos a ver que esta organización irregular y multidireccional permitirá que cuando la actina entra en contacto con la miosina se genere una contracción en distintas direcciones y no en paralelo como vendría siendo en el músculo esquelético. Vamos a ver que en el músculo esquelético, en comparación, sí tendremos una organización más paralela, listo, lo que permitirá la contracción en un solo eje. ¿Cuál es la fuente de calcio en el músculo liso y en el músculo estriado? Empecemos con el músculo estriado esquelético, en donde el calcio proviene casi exclusivamente del retículo sarcoplásmico, que recordemos que es el depósito interno especializado para esta función. Cuando llega el potencial de acción y ese se transmite por los túbulos transversos o túbulos T, va a activar a los receptores de DHP, que están acoplados mecánicamente a los receptores de rianodina del retículo sarcoplásmico. ¿Esto qué va a hacer? Eso va a provocar la liberación rápida de grandes cantidades de calcio al citoplasma, iniciando así la contracción muscular. En cambio, en el músculo liso, el calcio proviene tanto del retículo sarcoplásmico como del medio extracelular. Y aquí la entrada de calcio desde el exterior a través de los canales de calcio dependientes del voltaje en la membrana plasmática va a ser fundamental, ya que este calcio adicional puede inducir a más liberación desde el retículo en un proceso llamado liberación de calcio inducida por calcio. Bueno, ¿cuál es el cambio clave entre la troponina C y la calmodulina? En el músculo estriado, el sensor intracelular de calcio que inicia la contracción es la troponina C, que es una subunidad del complejo de troponina que se ubica en los filamentos delgados. Cuando la concentración de calcio aumenta en el citoplasma, pues el calcio se va a unir específicamente a la troponina C, produciendo un cambio conformacional que va a desplazar a la tropomiosina y va a permitir que la miosina se una con la actina en su sitio activo. Para generar fuerza, esa regulación se llama actin link porque el sensor está directamente asociado a la actina. En contraste, el músculo liso no contiene troponina C, sino que va a emplear a la calmodulina, que es una proteína muy conservada y se ubica en las células que también se une al calcio, pero actúa de manera diferente. En el complejo de calcio-calmodulina va a activar a la quinasa de la cadena ligera de miosina, la MLCK, que fosforila las cadenas ligeras de la miosina, permitiendo que esta miosina vaya a interactuar con la actina. Por lo tanto, el cambio clave entre estos dos sensores es que la troponina C va a regular directamente a la exposición de sitios de unión de actina, mientras que la calmodulina va a regular la actividad de miosina mediante una enzima para lograr esta contracción del músculo liso.
Continuemos con qué es y cómo trabaja la quinasa de cadena ligera de miosina, MLCK. La quinasa de cadena ligera de miosina es una enzima reguladora esencial en la contracción del músculo liso, porque actúa como un puente entre el aumento de calcio intracelular y la activación de los puentes cruzados entre la miosina y la actina. Cuando el calcio se eleva en el citoplasma, se va a unir a la calmodulina, como explicamos anteriormente, formando un complejo de calcio-calmodulina que va a activar a la MLCK. Una vez se activa, va a fosforilar la cadena ligera reguladora de miosina, específicamente en los residuos de serina, lo que va a incrementar la actividad ATPasa de la miosina y va a permitir que la cabeza de la miosina se una a la actina y realice el ciclo de los puentes cruzados responsable de la contracción muscular. Este mecanismo es crítico en el músculo liso, ya que no va a existir el complejo de tropomiosina como en el músculo estriado, por lo que la fosforilación de la miosina va a regular directamente la interacción actina-miosina y la fuerza contráctil del músculo. Por ejemplo, en las arterias, la activación de la MLCK tras la unión de calcio a la calmodulina va a permitir que la miosina fosforilada mantenga la tensión para regular la presión arterial cuando el calcio vaya a disminuir. La relajación ocurre al inhibirse la MLCK y activarse la fosfatasa de cadena ligera de miosina para desfosforilarla. Bueno, ahora hablemos del concepto de estado de cerrojo. El estado de cerrojo o el latch state es un mecanismo del músculo liso que le permite mantener una contracción prolongada con un muy bajo consumo de ATP. Ocurre cuando después de la fosforilación inicial de la miosina por la quinasa de cadena ligera dependiente del complejo calcio-calmodulina, algunos puentes cruzados permanecen unidos a la actina, incluso cuando esta disminuye el calcio intracelular y la miosina comienza a desfosforilarle, como explicamos anteriormente. En esta fase, el ciclado de los puentes cruzados se vuelve muy lento, pero la tensión se va a conservar porque las cabezas de miosina siguen adheridas, generando una fuerza estática con mínima hidrólisis de ATP. Gracias a este mecanismo, el músculo liso puede sostener contracciones tónicas durante largos periodos sin llegar a fatigarse. Bueno, continuando un poco con el concepto anterior de latch state, vamos a hablar de por qué el músculo liso puede mantener la fuerza por horas gastando muy poca energía, a diferencia del músculo esquelético. El músculo liso puede mantener la fuerza durante periodos prolongados con un gasto energético mínimo debido a que su mecanismo de la contracción depende de la fosforilación de la cadena ligera de miosina por acción de la quinasa de cadena ligera de miosina, la MLCK, que mencionamos antes, que es activada por el complejo de calcio-calmodulina. A diferencia del músculo esquelético, el ciclo de estos puentes cruzados en el músculo liso es mucho más lento, lo que va a significar que las cabezas de miosina van a permanecer unidas a la actina durante más tiempo y realizan menos ciclos por unidad de tiempo, consumiendo así pues mucho menos ATP. Además presenta el estado de latch, en el cual tras la desfosforilación parcial de la miosina, algunos puentes cruzados van a permanecer unidos a la actina sin necesidad de continuar realizando ATP, de forma constante y permitiendo así mantener la tensión muscular en un costo energético muy bajo. En contraste, el músculo esquelético requiere ciclos rápidos y continuos de unión y separación de los puentes cruzados regulados por el sistema troponina-tropomiosina dependiente del calcio, lo que va a implicar un mayor consumo de ATP y una mayor susceptibilidad a la fatiga muscular. En cuanto a los mecanismos para resistir la fatiga en el músculo liso, vamos a ver que se puede mantener esta contracción prolongada debido a que no se genera un gasto significativo de energía. Es decir, que podemos mantener esa contracción tónica y constante y podemos generar tensión porque no estamos realizando un gasto de ATP en exceso. Vamos a ver que en el músculo estriado, tanto esquelético como músculo cardíaco, vamos a ver que se generan unas contracciones mucho más rápidas. Sin embargo, en el cardíaco él estará diseñado para contraerse durante toda la vida de manera rítmica. Entonces vamos a ver que este músculo cardíaco, su metabolismo le va a permitir generar energía para que realice contracciones constantes y rítmicas sin generar pues una fatiga significativa. A diferencia del músculo esquelético, que vamos a ver que sí tendrá su fatiga, listo, pero esto va a depender de la intensidad con la que se realice algún ejercicio o alguna acción. En conclusión, vamos a ver que ambos tipos de músculos fueron diseñados y creados para cumplir funciones completamente distintas. Por una parte tenemos el músculo liso, que nos va a permitir generar contracciones prolongadas sin un gasto significativo de energía. Pero por otro vamos a tener músculo estriado, tanto cardíaco como esquelético, que por parte del cardíaco permitirá generar contracciones rítmicas durante el resto de nuestras vidas, pero vamos a tener también el músculo esquelético, que nos va a permitir generar movimientos voluntarios y rápidos. Evolutivamente todo esto tiene mucho sentido debido a que nuestro organismo y nuestro cuerpo tienen que ser capaz de realizar movimientos rápidos y eficaces que nos permitan interactuar con el entorno, pero a su vez tiene que tener la capacidad de realizar movimientos que nos permitan mantener nuestras funciones internas, como sería el tono vascular o el movimiento intestinal. Más que ser unos mejores o otros peores entre ellos, vamos a ver que es una estrategia para mantener un equilibrio entre la eficiencia energética y entre la respuesta rápida, lo cual será clave para la supervivencia.